Diga conmigo, soldados. Ahora dígalo bien, duro. Soldados mal adiestrados. Y vamos a empezar hoy con algo sencillo de tu adiestramiento. Algo muy sencillo, pero muy puntual. Si verdaderamente queremos ser funcionales en nuestro propósito. Si verdaderamente queremos ser efectivos en nuestro propósito. Amado, yo quiero que usted entienda algo bien importante. Dios está muy interesado en ti. Dios está muy interesado en manifestar todo lo que es Él en ti. Pero para eso tenemos que ejecutar de la forma correcta. Dice la palabra en Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 8. La palabra de Dios está bendecida. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés. Diga, apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Me explico. Pedro hace esta expresión porque estaba tan asustado. ¿A usted le ha pasado que de repente usted está en una situación que expresa algo que hasta usted dice, caramba, porque yo dije esta tontería? A mí me pasa todos los domingos, yo. Así que coja lo bueno, ¿ok? Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Puede sentarse. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Diga conmigo, enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Interesante, escuche bien, porque nunca en la historia Pedro había visto lo que estaba viendo. Estaba viendo un Jesús transfigurado. Estamos hablando de 2 individuos al lado de Jesús, hablando con Jesús. 2 individuos que ya habían desaparecido. Pedro le dice: ¿de qué forma yo puedo? Yo imagino pensando, ¿de qué forma yo puedo integrarme en este asunto? Y dijo: Maestro, bueno es para nosotros que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. La palabra enramada, utilizada en este versículo, traducido del griego, significa morada. También hace alusión a tabernáculo. Así que Pedro le estaba diciendo: Maestro, ¿quiere que hagamos una morada? Justamente cuando Pedro hace esa expresión, se escucha la voz de Dios decir:
este es mi Hijo amado, a Él oíd. Diga conmigo, este es mi Hijo amado, a Él. Y ahora haga señale a alguien como hago yo, a Él. No al vecino, pero a Él oíd. Esta voz que sale del cielo manifiesta, y aquí es que entra la enseñanza para ti y para mí. Esta voz manifiesta cuál es la brújula. Diga conmigo, brújula. En tu camino. Esta voz manifiesta cuál es la brújula en tu camino. Amado, hoy Dios quiere que entiendas que como soldado vas a ser bien adiestrado. Se acabaron los años en los que vivías en una burbuja, en un entretenimiento emocional que terminaba en lo mismo. Mucha gente religiosa, mucha gente en las iglesias, pero poca efectividad. Mucha gente en las iglesias, pero en la casa amado, si el adiestramiento hubiera sido correcto, más nada en este barrio hay como unas 10 iglesias, amado, aunque usted no lo crea, entre las que están construidas y las que están en carpa o en marquesina o en la sala de la casa. Si el adiestramiento fuera correcto, ¿sabe qué estaría produciendo? Una comunidad mejor. En nuestro país hay más iglesias que kioscos. Si el adiestramiento fuera efectivo, no estaría la criminalidad como está. Justamente enseguida que Pedro dice, hacemos una enramada para Jesús, para Moisés y Elías, sale una voz del cielo, que era la voz de Dios que dice, o decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amado, yo necesito en mi vida como soldado, yo necesito saber cuál es mi guerra. Necesito saber cuál es mi dirección. Necesito saber a dónde voy a llegar. Necesito saber qué recursos yo tengo para militar en esta vida. Dios es bello. ¿Sabes? Aquí Dios nos revela de tus 5 sentidos para que seas efectivo, cuál tú vas a utilizar. Y Dios le dice a Pedro, oíd. Escuche bien, oíd. Lo que significa que le dijo, amado, hoy Dios nos dice, oye, te di 2, los oídos, utilízalos. Pero no solo le dijo el recurso que tiene, también le mostró la dirección en esta brújula. Porque no es que escuches cualquier cosa. ¿Qué le dijo? A Él oíd. ¿Qué tú estás escuchando? Esa es una buena pregunta. ¿Qué yo estoy escuchando? ¿A qué yo me estoy alineando? Porque para ser soldados efectivos yo tengo que escucharlo a Él. Pero ojo, escuchar. Lo voy a repetir. Escuchar.
O sea que Dios me está diciendo hacia dónde yo voy a dirigir mis oídos. Amado, Dios siempre revelará el propósito de lo que te entregó. Y lo vemos en esta lectura con los oídos. Pero siempre va a revelar la dirección. Tú no estás aquí por casualidad, amada iglesia. Tú no estás en este plano, en este mundo por casualidad. Llegaste con un propósito y Dios va a revelar a tu vida ese propósito. Dios no te va a dejar desamparado ni muy perdido. Ahora bien, si yo presto mis oídos a cualquiera que me diga gloria a Dios y aleluya, solo a Él yo voy a prestar los oídos. De hecho, usted no va a prestar sus oídos a mí, porque yo soy tan imperfecto como usted. Usted va a prestar los oídos a la voz que sale de mí. Y usted va a poder identificar lo que es Dios o es religión. Pero también podrás identificar en tu vida si evalúo lo que es de Dios o estoy evaluando religión. Porque como he sido un soldado dañado, todo lo que se me parece diferente a lo que me enseñaron me incomoda. Y como soldado dañado, lo que haces es buscar todo lo malo. Pero un soldado bien adiestrado buscará en medio de lo malo lo bueno. ¿Son tus oídos la brújula en este camino? Escucha. Dios no dijo observa, porque el haber observado lo llevó a hacer el comentario que hizo. Por eso Dios le dice escucha. No le dijo observa, mira. Hay momentos en la Biblia en los que Dios dice mira, porque te lleva a un enfoque. Pero hay ocasiones en la vida en las que tú tienes que estar presto a escuchar, porque lo que ves te entretiene. Amado, las personas que allí se presentaron no eran cualquier personaje. No. O sea, no era Pepe Perindingo el que se presentó allí. Ni era el loco de la esquina. No. Porque podemos entender la expresión de Pedro. Tanto Moisés como Elías representaban. Era la representación en la tierra de Dios. Ante el comentario de Pedro, iglesia, podemos entender que hoy Dios te dice, no te fijes en presbiterianos, no te fijes en pentecostales, no te fijes en evangélicos, no te fijes en apostólicos, no te fijes en los del reino, etcétera, 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 etcétera. Porque ellos, al igual que Elías y Moisés, solo son la representación de Dios en la tierra. Escuche bien, para los que todavía no me han entendido. Lo bueno que te pueda suceder son destellos, son resplandor de la representación de Dios en la tierra. La llegada de un hijo es la representación de Dios en la tierra. Usted no sabe cómo la llegada de mi hijo me hizo conocer al Dios que es Padre. Y ahí nació un amor. O sea, ahí descubrí un amor. Que este amor no puede ser más grande que el amor que Dios tiene por mí. ¿Por qué? Porque Dios no es amor, Dios es el amor. Yo descubrí que había un amor que trasciende. Y eso me llevó a un análisis en la que yo dije, este muchacho es el trozo de cielo en la tierra.
Este muchacho, y usted lo dirá con su hijo probablemente, este muchacho, yo dije, este es la representación del cielo en la tierra. Que Dios me había regalado un trozo de cielo en mi casa. Que en la vida te vaya bien. Es la representación de Dios en la tierra. O sea que me vaya bien, la experiencia de ser papá, son representaciones de Dios en la tierra. Pero son solo eso, amado. Representaciones de Dios en la tierra. Son solo eso. Todo eso es parte de la experiencia de un cielo tangible para tu vida. Poner la mirada, poner tus ojos en esto, ¿sabe? Te puede confundir. Poner la mirada en lo bueno que está sucediendo en tu vida. Poner la mirada en tu hijo. Poner la mirada en las cosas que te parecieran que son la representación del cielo. Te pueden confundir, amado. Te pueden confundir a tal grado que quieras levantar morada, que quieras adorar a lo que es incorrecto adorar. Lo que estaba experimentando Pedro era una de las experiencias más extraordinarias en la vida. Y eso era bueno, era la representación de Dios en la tierra, pero lo que tú ves te puede engañar, porque nada puede ser adorado más que Cristo Jesús. Y las experiencias buenas te pueden confundir cuando tú miras tantas experiencias buenas. Eso es bueno, pero te pueden confundir y levantar adoración a lo que es incorrecto. Por eso mucha gente ha establecido iglesia en base a sus experiencias. Son estos los que te dicen, esto no se puede hacer, aquello no se puede hacer, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque están creando dogmas y doctrinas. Y comenzaron a adorar la experiencia, cuando solamente lo que tú debes de adorar es Cristo Jesús. Que te vaya bien en el trabajo está formidable, es la representación del favor de Dios en la tierra, pero no es lo que yo debo adorar. No es a lo que yo debo prestarle atención, no es a lo que yo debo levantarle una morada. No es aquello a lo que yo debo agarrarlo y meterlo en mi corazón y ponerlo como prioridad en mi vida. No es la experiencia de sanidad que Dios te dio y hacer de ella la única fórmula para que otro alcance sanidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios íntimo, un Dios individual contigo, solo contigo. Él quiere tratar contigo. Yo no puedo romper la inocencia de tu vida como hicieron en el pasado y decirte que Dios no puede hacer contigo algo porque Él no trabaja así. Él trabaja como Él quiera trabajar porque es íntimo contigo. Él se le reveló a Jacobo, a Pedro y a Juan porque eran los íntimos de Jesús. O sea, amado, que toda esta revelación que yo te estoy dando, tú la puedes disfrutar si te conviertes en íntimo de Dios. No de la religión, no de la iglesia, no del pastor, no de lo que el hombre estableció como bueno o malo. Eso pasa a la página, como dijo Luis Fonsi. Ahora usted tiene que vivir, escuchar lo que sale de la boca de Dios, y Dios puede utilizar hasta una piedra para hablar a tu vida. Eso no significa que yo voy a dejar mi compromiso con la iglesia. Eso no significa que yo voy a ser ahora de aquellos que abandonan porque voy a vivir por la libre, porque Dios está conmigo de forma individual. No, porque hay un poder en nosotros que solo se le entregó a la iglesia de Cristo. Poner la mirada
En eso que estás viendo te puede desenfocar y te puede turbar. Y comienzas a levantar altares de adoración a aquello que no debió nunca ser adorado ni exaltado. ¿Usted sabe por qué Dios le dijo, oíd? Oíd. Este es mi hijo amado. A él, oíd. ¿Sabe por qué, amado? Porque no es lo mismo ser la representación de Dios. Escúcheme bien. No es lo mismo que tus experiencias divinas sean la representación de Dios, hacer lo que es Jesús. Y Jesús era Dios en la tierra. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, bien importante. Y es lo que Dios quería que entendiera Pedro y nosotros. No es lo mismo la representación de Dios. Pero déjame explicar. No es lo mismo la representación de Dios que Dios en la tierra. Y eso era lo que representaba a Jesús, amado. Lo que hoy Dios nos quiere decir es que yo tendré que abrir mis oídos para identificar lo que está haciendo Dios en la tierra.